39 personas. 39 maletas perfectamente preparadas al pie de 39 literas. Uniformes negros, camisas de cuello alto y un parche en el brazo izquierdo con una tipografía futurista que rezaba, "Await him the Heaven's Gate". Sobre sus rostros, ya sin vida, se extendían velos de seda color púrpura, dispuestos con una geometría tan exacta que parecía haber sido diseñada por un algoritmo de orden absoluto. En marzo de 1997, mientras el mundo miraba hacia el firmamento para observar el paso del cometa Hale-Bopp, un grupo de mentes privilegiadas decidió que su conexión con el planeta Tierra había llegado al límite de banda ancha. No eran marginados, general. No eran ermitaños ocultos en una cueva. Eran diseñadores web exitosos, hombres y mujeres que habitaban la vanguardia del silicio. Pero en la Biblioteca de los Muertos, hoy abrimos el archivo de la Puerta del Cielo, el caso que demostró que el Internet de los años 90 no solo era una ventana al conocimiento, sino un espejo oscuro donde la soledad humana podía encontrar un eco aterradoramente perfecto. Un boleto de ida hacia la cola de un cometa. Un viaje que, para ellos, no era una muerte, sino una actualización definitiva hacia un nivel evolutivo superior. Imagina la California de los 90. Una época de optimismo tecnológico, de salas de chat que prometían unir al mundo y de páginas web con fondos de estrellas parpadeantes. En una lujosa mansión de Rancho Santa Fe, el grupo liderado por Marshall Applewhite vivía una existencia de una disciplina monacal. Eran los monjes del bit. Se hacían llamar Higher Source y eran conocidos por entregar algunos de los mejores diseños de páginas web del mercado. Pero mientras sus manos escribían código HTML para clientes comerciales, sus mentes estaban procesando una narrativa muy distinta. Creían que sus cuerpos biológicos eran simples vehículos, contenedores obsoletos que debían ser abandonados para poder ascender a una nave espacial que, según su convicción, viajaba oculta tras la estela del Hale-Bopp. Para ellos, el suicidio no era un acto de desesperación, era un logout. Era el cierre de sesión de un programa llamado Humanidad para iniciar la ejecución en un hardware divino. ¿Qué lleva a 39 adultos funcionales a seguir a un hombre de mirada intensa y voz pausada hasta el abismo? La respuesta no está en la locura, sino en la pertenencia. Applewhite no prometía riquezas, prometía sentido. Prometía que el vacío que sentían ante la modernidad era, en realidad, una señal de que no pertenecían a este mundo. En Heaven's Gate, la individualidad era el enemigo. Se cortaban el pelo de la misma forma, usaban nombres andróginos y algunos incluso se sometieron a castraciones voluntarias para eliminar cualquier rastro de impulso biológico. Querían ser máquinas puras de conciencia. El 26 de marzo de 1997, cuando la policía entró en la mansión tras un aviso anónimo, no encontraron una escena de caos o violencia. Encontraron el orden más escalofriante jamás documentado. Los cuerpos estaban dispuestos en sus camas, con sus identificaciones y un billete de $5 en el bolsillo, como si esperaran que, al despertar en su nuevo nivel, necesitaran cambio para un transporte intergaláctico. Heaven's Gate es el primer gran mito de la era digital. Fue la primera vez que vimos cómo una comunidad podía radicalizarse a través de una red que apenas estábamos empezando a entender. Eran pioneros de lo que hoy llamamos cámaras de eco. Se alimentaban unos a otros con teorías de conspiración, avistamientos de ovnis y pasajes bíblicos reinterpretados por la lógica de la ciencia ficción. Su partida fue planificada con la meticulosidad de un lanzamiento espacial de la NASA. El ritual final involucró vodka, puré de manzanas y fenobarbital, consumidos en turnos, bajo la supervisión de Applewhite, quien fue uno de los últimos en partir. No hubo gritos, no hubo arrepentimiento. Solo el silencio de una mansión impecable donde el aire acondicionado seguía funcionando, enfriando los restos de una humanidad que ya no quería hacerlo. Mira la luz de tu monitor. Esa misma luz iluminó las últimas noches de los 39 de Heaven's Gate. Ellos creyeron que el Internet era el mapa hacia las estrellas, pero terminaron atrapados en el laberinto de sus propias mentes. En este especial, vamos a desglosar cómo la genialidad técnica y el delirio místico se fusionaron para crear la tragedia más extraña del fin del milenio. Prepárate, porque tras este boleto de ida, vamos a analizar la arquitectura de su fe. Vamos a hablar de Tela, el nivel superior al humano, y de cómo un grupo de genios decidió que el cometa era su única salida. El sistema está cargando el siguiente bloque, y el cometa ya está aquí. Para comprender el final de Heaven's Gate, no debemos mirar sus cuerpos, sino su arquitectura mental. No eran una secta apocalíptica tradicional basada en el castigo divino.
eran una organización fundamentada en una redefinición radical de la biología a través de la lente de la computación. Su dogma central se resumía en 5 siglas que para ellos contenían la clave del universo: Tela. De Evolutionary Level Above Human, el nivel evolutivo sobre lo humano. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo revela que Apleuite no se veía a sí mismo como un profeta, sino como un instructor de un aula planetaria cuya misión era preparar a sus alumnos para una actualización de hardware existencial. Para los 39, el ser humano no era la corona de la creación, sino un prototipo defectuoso, un contenedor biológico temporal, un vehículo, como ellos lo llamaban, que debía ser descartado para que la conciencia pudiera ser cargada en un formato imperecedero. La filosofía Tela operaba bajo una premisa escalofriante: la individualidad es el ruido en el sistema. Para ascender, el alumno debía alcanzar un estado de neutralidad absoluta. En su mansión, la metamorfosis digital no era una metáfora. Trataban sus vidas con la disciplina de un servidor de datos. Implementaron un sistema de compañeros de control donde cada miembro vigilaba al otro, no por desconfianza, sino para asegurar que ningún impulso humano, ninguna emoción, ningún deseo sexual, ninguna opinión personal, corrompiera el proceso de purificación del código. Querían ser andróginos, uniformes, predecibles. Algunos, incluido el propio Apleuite, llevaron esta lógica al extremo físico de la castración quirúrgica. Para Tela, el cuerpo era un estorbo, una carcasa de carbono que impedía la conexión con la siguiente computadora o el nivel siguiente. Creían que el universo estaba poblado por civilizaciones avanzadas que ya habían superado la fragilidad de la carne, y ellos estaban desesperados por ser aceptados en ese club galáctico. Lo más fascinante y perturbador de la filosofía Tela es cómo integraron la ciencia ficción de los años 70 y 80 con una interpretación literal de las escrituras cristianas. Para ellos, Jesús fue simplemente un instructor anterior que vino a entregar el mismo código, pero la humanidad no estaba lista para la versión 1.0. Apleuite afirmaba ser la versión 2.0, el parche necesario para el cierre del ciclo planetario. Esta no era una religión de fe ciega, sino de evidencia técnica. El cometa Hale-Bopp no era una señal divina, era un transporte físico. Estaban convencidos de que una nave espacial se ocultaba en la coma del cometa, esperando la señal para recoger sus esencias. La muerte no existía en su vocabulario, existía la desconexión del vehículo. Esta desconexión era vista como el paso final de un proceso de metamorfosis que empezaba en la mente. Primero borras el ego, luego borras el deseo y, finalmente, apagas el hardware. Esta visión del mundo transformó la mansión de Rancho Santa Fe en un laboratorio de diseño de conciencia. No buscaban el cielo, buscaban el espacio exterior. No buscaban a Dios, buscaban a sus padres de nivel superior. En su lógica, el planeta Tierra estaba a punto de ser reciclado, un término que usaban para describir un formateo global donde todo lo que no hubiera ascendido sería borrado. La urgencia era real, casi burocrática. Sentían que el tiempo de conexión se agotaba y que el Hale-Bopp era la última ventana de salida antes de que el servidor planetario fuera reiniciado. En la biblioteca, analizamos esto como el nacimiento de la religión transhumanista, la creencia de que la tecnología, o una inteligencia superior técnica, es la única vía para superar nuestra mortalidad. El problema, general, es que cuando decides que tu cuerpo es solo una pieza de repuesto, el valor de la vida humana se vuelve puramente instrumental. Mira la frialdad de este pensamiento. No hay lugar para el error, no hay lugar para la duda. Tela era un sistema operativo cerrado. Si aceptabas las premisas, la conclusión era inevitable. El suicidio colectivo no fue un arrebato de locura momentánea, fue el resultado lógico de años de programación mental donde la realidad biológica fue sustituida por una simulación digital de salvación. Estaban convencidos de que, al dejar sus cuerpos, sus mentes serían descargadas en nuevos vehículos físicos, mucho más avanzados, esperándolos en la nave. Eran los arquitectos de su propia destrucción, convencidos de que estaban construyendo su eternidad. Prepárate, porque tras este análisis de su software espiritual, vamos a entrar en su hardware cotidiano. Vamos a descubrir cómo estos mismos monjes digitales se convirtieron en los reyes del diseño web en los albores del Internet. El bloque de Eager Source está en línea, y el código es perfecto. Lo más inquietante de Heaven's Gate no era lo que hacían a puerta cerrada, sino lo que hacían a la vista de todos.
A diferencia de otras sectas que se retiran a granjas aisladas o búnkeres subterráneos, el grupo de Apleuite decidió establecerse en el centro neurálgico del futuro, el naciente World Wide Web. Bajo el nombre comercial de Igersource, se presentaron ante el mundo como una firma de diseño web de vanguardia. Eran los arquitectos de la red. Mientras el resto del mundo apenas aprendía a usar un ratón, ellos ya dominaban Java, Visual Basic y el diseño de interfaces complejas. Eran genios funcionales, profesionales de una disciplina impecable que entregaban proyectos a tiempo y con una calidad que dejaba a sus competidores en la sombra. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo revela la paradoja definitiva: el grupo que planeaba abandonar la Tierra fue uno de los que más ayudó a construir la infraestructura digital de nuestra sociedad moderna. Igersource no era un grupo de aficionados. Sus clientes incluían negocios locales, centros médicos y hasta organizaciones de entretenimiento. La disciplina que aplicaban a su espiritualidad la trasladaban punto por punto a su trabajo. En la mansión de Rancho Santa Fe, el diseño de páginas web no era solo un medio de subsistencia, era un ejercicio de control. Trabajaban en estaciones de trabajo de última generación, rodeados de servidores que zumbaban las 24 horas. Sus clientes los describían como personas extremadamente educadas, pero con una frialdad que ponía los pelos de punta. No había charlas triviales, no había café, no había distracciones humanas. Solo una eficiencia técnica absoluta. Eran los monjes del silicio, dedicando cada hora de vigilia a perfeccionar el código, convencidos de que el orden que creaban en el ciberespacio era un reflejo de la pureza que debían alcanzar para su ascenso. Para ellos, programar una página web era una forma de oración algorítmica. Esta dualidad es lo que hace que el caso sea tan perturbador. No puedes descartarlos como personas con mentes rotas cuando sus manos eran capaces de construir sistemas tan robustos y lógicos. Apleuite utilizaba el éxito de Igersource como una validación de su nivel superior. Si eran capaces de dominar la tecnología más avanzada del hombre con tanta facilidad, ¿no era acaso una prueba de que sus mentes ya operaban en una frecuencia diferente? En sus oficinas, el Internet no era una herramienta de comunicación, era un simulador. Creían que al navegar por la red estaban entrenando sus mentes para navegar por el espacio exterior. El ciberespacio era su sala de entrenamiento, un lugar donde la materia no importaba y donde el pensamiento se convertía en acción instantánea. Estaban construyendo el futuro del mundo material con un desprecio absoluto por él. Incluso su propia página web, la cual todavía existe como un monumento digital congelado en el tiempo, es un testimonio de su filosofía de diseño. Era limpia, directa y cargada de una iconografía que mezclaba lo celestial con lo tecnológico. Usaban el Internet para reclutar, pero lo hacían con una sutileza que evitaba los radares de las autoridades. No buscaban a cualquiera, buscaban a otros como ellos, personas con afinidad técnica, mentes lógicas que se sentían fuera de lugar en la suciedad de la vida biológica. Igersource fue el primer ejemplo de cómo una comunidad digital puede autoabastecerse y radicalizarse simultáneamente sin romper su contacto con el mundo exterior. Eran vecinos ejemplares, ciudadanos que pagaban sus impuestos y cumplían sus contratos, mientras en secreto preparaban las maletas para la cola de un cometa. Esta funcionalidad social es la que permitió que el secreto se mantuviera intacto hasta el final. Eran demasiado útiles para ser sospechosos. Mira la arquitectura de este engaño. Trabajaban para empresas que valoraban la vida, la salud y el comercio, mientras ellos esperaban el momento exacto para pagar sus propios sistemas. Igersource no fue solo una fuente de ingresos, fue la prueba de concepto de que la lógica más pura puede coexistir con el delirio más profundo si se tiene la disciplina necesaria. Estaban diseñando el escaparate del mundo mientras planeaban su demolición personal. Prepárate, porque tras este análisis de su éxito comercial y técnico, vamos a entrar en la fase oscura. Vamos a hablar del ritual de marzo de 1997, donde la precisión de Igersource se aplicó al protocolo de su propia muerte. El sistema está preparando el bloque del protocolo de abandono, y el orden es absoluto. El 22 de marzo de 1997, el cometa Hale-Bopp alcanzó su punto más cercano a la Tierra. Para el resto del mundo, era un espectáculo astronómico. Para los 39 miembros de Heaven's Gate, era la señal de que el portal se estaba cerrando. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo no describe un acto de violencia, sino un protocolo de abandono, ejecutado con la misma meticulosidad con la que Igersource entregaba sus códigos. No hubo caos, no hubo duda, lo que la policía encontraría días después en la mansión de Rancho Santa Fe fue la escena más ordenada y escalofriante de la historia criminal moderna. El proceso de desconexión de los vehículos biológicos no fue un evento masivo y descontrolado.
sino una operación por turnos que duró 3 días, diseñada para que nadie muriera solo y para que el último rastro de su humanidad fuera borrado con eficiencia técnica. El ritual fue una receta química de una simplicidad aterradora: puré de manzanas o pudín de chocolate, mezclado con una dosis letal de fenobarbital y ayudado por una cantidad generosa de vodka para acelerar el apagado del sistema central. Cada miembro consumía la mezcla y luego se acostaba en su litera, con una bolsa de plástico perfectamente ajustada sobre la cabeza para asegurar que la asfixia completara lo que los químicos habían iniciado. Pero lo más perturbador, general, fue el orden post-mortem. Los miembros que todavía estaban conectados se encargaban de retirar las bolsas de los que ya habían partido, disponiendo los cuerpos de forma simétrica, cubriéndolos con los velos de seda púrpura y asegurándose de que cada litera pareciera un altar a la eficiencia. Todo estaba etiquetado. Todo estaba limpio. Incluso dejaron instrucciones detalladas sobre cómo manejar sus asuntos legales y financieros, como si simplemente se hubieran ido de vacaciones a otro sistema solar. Marshall Applewhite, el arquitecto de esta salida, fue uno de los últimos en desconectarse. Se aseguró de que cada uno de sus alumnos hubiera cruzado la puerta antes de seguir el mismo camino. En los videos de despedida que dejaron atrás, no se ve a personas aterrorizadas o coaccionadas. Se ve a hombres y mujeres sonriendo, con una calma que hiela la sangre, despidiéndose de sus familias biológicas con la frialdad de quien se despide de un extraño en una parada de autobús. Nuestra partida es inminente, decían ante la cámara, con los ojos fijos en una realidad que solo ellos podían ver. No veían la muerte como un final, sino como el paso necesario para que su conciencia fuera descargada en los nuevos cuerpos que, según su fe, los esperaban en la nave oculta tras el cometa. Habían pasado años eliminando sus deseos, sus nombres y sus sexos, para cuando el veneno entró en su torrente sanguíneo, ya no quedaba nada humano que oponer resistencia. Cuando el olor a descomposición alertó a un ex miembro que recibió un paquete por correo con las llaves de la mansión, el mundo descubrió la estética del fin. Los 39 cuerpos estaban allí, con sus parches de Aguaiteam, sus billetes de $5 para el peaje intergaláctico y su silencio absoluto. La policía describió el ambiente no como una escena de crimen, sino como una morgue de alta tecnología. El aire acondicionado estaba ajustado al mínimo para preservar los vehículos el mayor tiempo posible. No dejaron notas de suicidio llenas de dolor, dejaron manuales de usuario. Habían convertido el acto más íntimo y trágico de la vida humana en un procedimiento administrativo. En la biblioteca, analizamos este bloque como la victoria definitiva de la idea sobre la carne. Heaven's Gate no se suicidó. Heaven's Gate intentó formatear su existencia, convencidos de que el Aleph era el servidor externo donde su backup espiritual sería restaurado. Mira el vacío de esa mansión. 39 personas decidieron que el futuro no estaba en este suelo, sino en la cola de un cometa que se alejaba a miles de kilómetros por hora. Su disciplina fue su propia condena. Eran expertos en crear mundos virtuales, y terminaron creyendo en uno que exigía su destrucción total. Pero lo más inquietante no es cómo murieron, sino lo que dejaron atrás. Mientras sus cuerpos se enfriaban bajo los velos púrpuras, algo seguía vivo en los cables. Algo seguía emitiendo señal. Prepárate, porque tras este protocolo de abandono, vamos a descubrir el misterio que todavía hoy, casi 3 décadas después, sigue activo en las profundidades de la red. Vamos a hablar del servidor que nunca se apagó y de los fantasmas digitales que todavía cuidan la puerta. El bloque final está cargando, y alguien sigue ahí. Los cuerpos fueron retirados. La mansión fue vendida, purificada y finalmente habitada por otros que no conocen los secretos de sus muros. El cometa Aleph se alejó en las profundidades del espacio, perdiéndose en un viaje de miles de años hacia el olvido. Pero en la biblioteca de los muertos, este archivo no termina en una morgue general. Termina en un lugar donde el tiempo se ha detenido, un servidor web. Mientras escuchas esto, si tecleas la dirección correcta, entrarás en un túnel del tiempo digital. La página oficial de Heaven's Gate sigue viva, sigue ahí, con su fondo de estrellas parpadeantes, sus textos amarillos y su iconografía de los 90, congelada en el momento exacto antes de que los 39 decidieran desconectarse. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que alguien sigue pagando las facturas. Alguien sigue renovando el dominio. Alguien sigue cuidando la puerta, casi 3 décadas después de que el último miembro abandonara su vehículo biológico. Este es el misterio del servidor eterno. Se sabe que 2 exmiembros, que se quedaron atrás por orden directa de Applewhite para ser los mensajeros, siguen operando desde las sombras. Viven vidas ordinarias, pero cada día, como un ritual litúrgico, revisan los correos de la secta y mantienen vivo el monumento digital de sus compañeros. Para ellos, no es un sitio web, es un faro. Es la prueba de que el mensaje sigue ahí fuera, flotando en el ciberespacio, esperando a que otra alma solitaria haga clic en el enlace correcto.
En un Internet que devora lo viejo y lo sustituye por lo efímero, Heaven's Gate es un fantasma que se niega a desaparecer. Es la sombra de una red que prometió libertad pero que, en manos de la soledad y la desesperación, se convirtió en una trampa de cristal. La pregunta de retención no es sobre tecnología, es sobre el vacío, hasta dónde llegarías tú para dejar de sentirte solo en este mundo. ¿Entrarías por la puerta si alguien te prometiera que al otro lado ya no habrá más dolor? Heaven's Gate no es solo un caso criminal, es un síntoma de nuestra modernidad. Nos movemos en un mundo donde estamos más conectados que nunca, pero donde el aislamiento es una epidemia silenciosa. Los 39 buscaron en las estrellas lo que no pudieron encontrar en sus vecinos: pertenencia. Buscaron un propósito tan grande que valiera la pena morir por él. Y lo encontraron en una narrativa que mezclaba la ciencia ficción con el anhelo ancestral de trascendencia. La página web sigue activa porque la necesidad de creer en algo más sigue activa. Cada vez que alguien entra en ese sitio, la señal de los 39 vuelve a emitirse. Siguen siendo los arquitectos de su propia realidad, proyectando su sueño de ascenso sobre una sociedad que todavía no sabe cómo llenar sus propios vacíos. Mirad vuestras pantallas. Son nuestras nuevas ventanas al cielo, pero también pueden ser los muros de nuestra propia celda. Heaven's Gate nos enseñó que el ciberespacio puede ser el lugar más solitario del universo si no tenemos una brújula humana que nos guíe. Su legado es un recordatorio de que, detrás de cada línea de código, hay un corazón que busca ser escuchado. Al cerrar este archivo, recordamos a aquellos que se fueron buscando un cometa, dejando atrás un rastro de bytes y velos púrpuras. El servidor sigue encendido. La puerta sigue entreabierta, pero en la biblioteca, sabemos la verdad: el cielo no está en la cola de un cometa, sino en la capacidad de mirar al otro a los ojos sin necesidad de una interfaz. Apaga tu dispositivo. Si puedes. Porque en la red, siempre hay alguien vigilando la puerta, esperando a que decidas dar el paso final. La biblioteca de los muertos cierra su conexión. Pero recuerda, en el código, nada muere realmente. Solo espera ser ejecutado de nuevo. Buenas noches, y ten cuidado con lo que buscas en la oscuridad de la red.